Bueno, Elena, ¿empezamos con falso inicio o no vamos directamente? Venga, vamos a hacer un verdadero inicio. Bienvenidos a todos. ¿Qué? No, espera, que voy a decir lo de que se me ha olvidado. No empieces con lo de que se me ha olvidado, porque luego empiezas siempre con algo de que se me ha olvidado no sé qué, y yo te digo que siempre empiezas igual y parece que te regaño y luego te me enfadas. Como ahora dices, ¿no? Por ejemplo. Vamos a iniciar de verdad. Pues venga, que entre la sintonía. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Las infecciones de la garganta son uno de los motivos de consulta más frecuentes en pediatría. De hecho, la mayoría de los virus respiratorios cuentan entre sus síntomas el dolor al tragar. Sin embargo, existe una entidad clínica caracterizada por fiebre recurrente, aftas bucales, faringitis y adenopatías y que lleva por nombre síndrome FAPA. Pero, ¿debemos pensar en este síndrome si un niño tiene muchas anginas? ¿Es siempre necesario darles corticoide para solucionar el cuadro agudo? ¿Se curan solo si el otorrino les quita las amígdalas? ¿Y qué evolución tienen a largo plazo? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre el síndrome FAPA. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos una semana más a Sin Cita Previa, un podcast de Adeslas. Ya estamos aquí. Elena, ¿qué tal? Muy bien. Yo aquí Gonzalo, dos pediatras en casa para servirles. Hoy, Elena, vamos a hablar de un tema rarito, ¿vale? Pero antes de meternos en faena, recordar a todos los que nos estáis escuchando que si nos dejáis una recomendación en las plataformas desde las que nos escucháis o en redes sociales, o se lo mandéis a un amigo por WhatsApp o a alguien que acaba de tener un bebé, pues bueno, no, a lo mejor en este episodio en concreto no, pero sabéis que ya llevamos más de 100 episodios que seguro que a mucha gente que nos puede escuchar les sirven para mejorar los consejos de salud de sus hijos. Así que estaba diciendo, Elena, que hoy vamos a hablar de una cosa un poco rara en pediatría, que mucha gente ni siquiera habrá oído, pero seguro que hay otros que lo tienen sus hijos que dirán, anda, un episodio de esto, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar del síndrome FAPA, que se escribe PFAPA en realidad, porque son el acrónimo en inglés, que ahora os contaremos más adelante, de todos los síntomas que acompañan esta enfermedad. Y es raro, decimos, porque realmente, aunque haya personas que digan, sí, mi hijo lo tiene, es una enfermedad que afecta a muy poquitos niños, 3 niños de cada 10.000. Así que, aunque es una entidad infrecuente en la población general, pues es un síndrome que todos los pediatras tenemos en la cabeza y que, bueno, nos gustaba traerlo a este podcast porque para todos aquellos que os sentís identificados, pues que os guste escucharlo, y aquellos que no, pues bueno, que es un episodio más interesante de todas las cosas de las que hablamos de salud en los niños. Sí, era un poco una cuenta pendiente que teníamos con algunos seguidores que ya después de 7 años de blog que llevábamos y en redes sociales, el podcast 3 años, mucha gente nos había escrito en plan, oye, tenéis que hacer un episodio del FAPA, y claro, veíamos 3 de cada 10.000 niños. Eso es poco frecuente como para hacer divulgación general, pero hoy cobramos esa deuda que teníamos con nuestros seguidores, así que tenemos este episodio. Pero bueno, Elena, estabas diciendo que el síndrome FAPA, PFAPA, que son las siglas de los síntomas, como bien has dicho, describe el nombre, lo que le pasa al niño. Pero ¿cuándo fue descrito por primera vez? ¿Cuándo empezamos a...? Porque yo esto no recuerdo que me lo contaran en la carrera. Sí que en la residencia sí que ya empecé a ver niños de estos y me lo contaron, pero en la carrera no. ¿Pero cuándo hubo descrito este síndrome por primera vez? Pues está descrito a finales de los años 80, concretamente en 1987 por Marshall. Y está... Marshall, el de la patrulla canina. De la patrulla canina. Ah, no, que no era la época. Vale. Y está dentro de los síndromes que llamamos autoinflamatorios, que son aquellos que son de origen, pues algunos pues, mediados por anticuerpos, bueno, y que tienen un origen inflamatorio que produce síntomas que se parecen mucho a los que producen las infecciones. Entonces, esto es un síndrome que se describe porque tiene unas características concretas, pero que obviamente existía antes de este momento y cursaba o lo trataríamos como un diagnóstico de una infección por virus y ya está. Decir, antes de todo, que tiene un pronóstico muy bueno y que
que por ello, pues no sé, una entidad tampoco se le dio mucha importancia porque tiende a curarse con el tiempo, de manera que, bueno, está bien tener un nombre, tener una respuesta a esto que le pasa a estos niños, pero es un síndrome tratamiento, ¿no? Que luego veremos con muy con muy buena evolución. Bueno, ¿y de qué se caracteriza? Porque estabas diciendo fiebre recurrente, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuántos suelen tener los episodios? Pues mira, esto de FAPA, a lo que se refiere realmente es, en inglés, es el acrónimo de Periodic Fever, Aphthous stomatitis, Pharyngitis and Adenopath. Creo que lo he dicho bien. Entonces es episodios que ocurren más o menos de forma periódica, normalmente en torno a 4 semanas, una vez al mes, aunque puede ser en algunos niños menos y en algunos niños más, acompañada de estomatitis aftosa, que bueno, que son aftas dentro de la boca, faringitis, como una faringoamidalitis, y con adenopatías laterocervicales, que como sabéis, todos los que nos escucháis se acompañan en contexto de la mayoría de las infecciones respiratorias de vías altas. Total, que dices, muy bien, eso es como cuando mi hijo tiene faringoamidalitis. Pues sí. Lo que pasa es que aquí es que ocurre estos episodios de forma clavada una detrás de otra con una periodicidad igual. Por ejemplo, un niño tiene estos episodios clavados cada 4 semanas, cada 4 semanas, cada 4 semanas. Y de hecho es casi hasta que los padres pueden predecir que su hijo lo va a tener porque tienen incluso unos síntomas, como unos pródromos las horas antes. La fiebre viene a durar de 3 a 6 días, suele ser fiebre alta y además es autolimitada, o sea que al final, entre comillas, si no haces nada, el niño se va a curar solo. Pero bueno, son esos episodios recurrentes de fiebre con todos esos síntomas que ha contado Elena. ¿Pero por qué se producen? Bueno, no se sabe. Dentro de estos síndromes autoinflamatorios en los que hay otra serie de enfermedades, como son la fiebre mediterránea familiar, la neutropenia cíclica, estos sí que tienen un origen genético conocido y que cuando un niño es diagnosticado en concreto de esa enfermedad es porque ha dado positivo, aparte de tener los síntomas, ha dado positivo en esta alteración genética. Y se cree que el síndrome FAPA forma parte, también tendría un origen genético, lo que pasa es que a día de hoy no se ha encontrado la causa. Es verdad que hay cierta agrupación familiar, o sea que hay algunos que sus padres tuvieron estos episodios, aunque a lo mejor no se diagnosticaran, pero digan, onda, pues igual la abuela lo dirá, ¿no? Pues sí, pues esto le pasaba a Manolito cuando era pequeño y tal, de manera que, pues sí, pensamos que tiene un origen genético, pero que probablemente también tiene algo ambiental que también puede incurrir en que aparezcan estos síntomas. Y luego una cosa que es bastante curiosa es que como uno de los tratamientos, que os vamos a explicar más adelante, pero uno de ellos es cuando son muy severos o muy frecuentes o muy prolongados en el tiempo, estos episodios, es quitar las amígdalas, pues se cree que ahí también juega algo de parte toda la microbiota que tenemos en toda la parte de la orofaringe, como es las amígdalas, que como todos sabéis, pues hay muchas células inflamatorias ahí que nos defienden frente a enfermedades. O sea que hay un poco, probablemente con el tiempo habría que volver a revisar todo esto porque tendremos una respuesta, pero a día de hoy pues parece un origen genético, multifactorial, algo ambiental, algo con la microbiota, pero bueno, a día de hoy no se puede decir gen cataplín porque no lo sabemos. Efectivamente. Y decías que era una enfermedad rara, lo de 3 de cada 10.000 niños, pero se presupone que está infradiagnosticada, porque al final, como es una enfermedad hasta cierto punto benigna, es decir, que con la evolución natural los niños tienden a mejorar solo con el paso de meses, años, a que estos episodios recurrentes de fiebre desaparezcan, pues se presupone que está infradiagnosticada, ¿no? Que hay padres que a lo mejor, pues como al final... Dice, oye, pues hubo 2 años que eso le pasó a mi hijo. Sí, le pasó a mi hijo, pero tenía fiebre una vez al mes, pero que duraba 2 o 3 días, que se le iba sola, pues nadie lo diagnosticó, pues porque seguramente no acudieron al médico. Y entonces por eso se le considera que seguramente haya más casos de los que pone la literatura. Sí que es verdad que es algo mayor en el sexo masculino, hasta un 70%, y se ven todos los grupos étnicos, ¿vale? No hay diferencia entre que vivan o vengan de algún grupo étnico. Y sí que es verdad que es una enfermedad casi exclusiva de la infancia. O sea, esta enfermedad seguramente se la comentas a un médico de familia y no la conoce, a lo mejor porque tiene a los pacientes que atiende alguno que todavía ha persistido de adulto los episodios, pero es una cosa que prácticamente exclusiva vemos en la infancia porque, como luego veremos, tiende a mejorar y antes de los 9-10 años a desaparecer. Y bueno, por recordar un poquito la clínica que estaba diciendo Elena, por decir los porcentajes, la fiebre suele ser a intervalos regulares, lo más habitual, ha dicho Elena, 4 semanas y está bien, pero hay niños que lo pueden tener desde 2 semanas hasta 8
8 semanas, y la fiebre suele ser alta, cerca de 39, 40, no suele ser una fiebre de bajo grado. Y es un requisito indispensable. Sí, la fiebre es indispensable. Tiene que estar junto a otras cosas. A diferencia de las otras cosas, que hay algunas que no están, ¿no? La fiebre, como hemos dicho, es alta y es autolimitada, pero normalmente los episodios duran entre 3 y 5 días si no haces nada, que luego veremos el no hacer nada a qué me refiero con el tratamiento. Y se suele acompañar de los otros síntomas, ¿no? De la parte del FAPA, que son la parte de la adenopatía, que son las adenopatías, o sea, ganglios en la zona del cuello, que esto puede estar presente entre un 60 y un 90%. Luego faringitis, es decir, que el niño además diga dolor de garganta, que veas la garganta roja, incluso con exudados, que suele estar presente entre un 85 o un 95%. Y luego lo que sí que es más raro son lo de las aftas en la boca, que eso puede estar presente pues en torno a un 40 o un 50%. Y sí que es verdad que hay algunos padres que nos dicen que hasta un día antes los niños como que ya se les barrunta que va a aparecer el episodio, ¿no? Que es lo que llamamos una frase prodrómica y que está presente hasta en un 60% de los casos. Y luego tiene que, además de ser todos estos síntomas que aparecen de forma periódica, que se autolimitan en escasos días, entre medias el niño tiene que estar perfecto. Es un niño sano que cada mes, por ejemplo, tiene un episodio de estos, pero tiene que estar asintomático entre los brotes. Y luego una cosa que nos orienta un poco más a pensar que el origen es inflamatorio y no infeccioso es que no hay un ambiente epidémico, es decir, le pasa a este niño y a sus hermanos no les pasa. O no es que estemos todos acatarrados y haga fiebre. O que llega el verano y le sigue pasando, que en verano ya sabéis que circulan muchos menos infecciones, pero sí que es verdad... Que pase lo que pase, al niño le pasa, ¿no? Eso es. Pediconsejo. Si tu hijo tiene fiebre, antes de acudir al pediatra puedes administrarle un antitérmico para que se encuentre mejor. Ya estamos de vuelta. Excelente pediconsejo, Elena. Traernos a la consulta a los niños con el antitérmico dado, que va a mejorar su estado general. Y no sabemos lo que te va a tocar esperar. Y eso no va a enmascarar nada. El niño va a estar mejor y luego la exploración, pues ya veremos lo que le ocurre. Pero bueno, sigamos con el FAPA, Elena. Claro, nos hemos contado el cuadro clínico, pero ¿cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo llegamos a este diagnóstico? Bueno, pues claro, la primera vez o la segunda que le pasa, lo más frecuente es que es algo infeccioso. Siempre aquí decimos, ¿no?, que el 90 y muchísimos % de las veces todas estas fiebres y los virus. Claro, van a ser virus. Pero es verdad que el porcentaje ese pequeñito pues son otras cosas, ¿no? Entonces, para esto hay que tener un alto índice de sospecha clínica y es importante que sea un mismo pediatra, por ejemplo, el que está valorando todos los episodios, porque claro, si uno lo ve, el pediatra de urgencias, el otro el del centro de salud, luego me voy al otro médico que me ha pillado en el pueblo y no sé qué, pues es difícil, porque lo importante de esto es en un tiempo, en unos meses, pues ver cómo son estos episodios y pensar que puede ser esto. Entonces, no hay una analítica que podamos hacer, ya hemos dicho que no hay una genética que nos lo pueda confirmar, y de manera que es un criterio, o sea, es un proceso diagnóstico que se llama de exclusión, es decir, cuando no hemos encontrado otra causa que justifique todos estos síntomas. Es decir, que no sea una faringoamidalitis, las anginas típicas, que ya sabemos que aparte de los síntomas que presenta, lo podemos confirmar con un test. Que veamos que todas las otras ocasiones que ha ocurrido, pues igual, ¿no? Entonces, cuando pensamos que puede ser, ¿cómo podemos confirmarlo? Pues la única manera que tenemos de hacerlo, ¿cómo es, Gonzalo? Pues sospechándolo, pero sí es verdad lo que dices. Yo quiero esto porque muchas veces en la consulta, todos los pediatras yo creo que tenemos en el cupo algún niño que tiene un FAPA, no muchos, pero claro, la primera, la segunda o la tercera vez muchas veces te cuesta, pero es muy importante lo que has dicho de que vea el pediatra la historia clínica, claro, si tú ves a un niño que les lleva siguiendo desde prácticamente que nació y de repente con 2-3 años de vida, que es cuando suele empezar, a partir de los 3 o 4 años de vida, que es cuando suelen empezar a dar cara a estos síndromes, y ves que está todos los meses viniendo a la consulta casi con la misma periodicidad, que ves el calendario en plan 21 de noviembre, 22 de diciembre, 23 de enero, y dices, este está clavando, y o sea que tenemos que tener una alta sospecha clínica, ¿no? Entonces sí que es verdad que en principio no te hacen falta hacer ninguna prueba
para diagnosticarlo, pero normalmente sí que se suele pedir una analítica en alguno de los brotes para tener una analítica normal y descartar las otras enfermedades que ha dicho Elena que también pueden dar fiebre recurrente, como suele ser, por ejemplo, la neutropenia cíclica. Vale, pero va más allá de hacer esa analítica en ese momento en concreto para hacer el diagnóstico de exclusión y decir no tiene esas otras cosas, lo que nos basamos normalmente es en darle una dosis de corticoide en el siguiente episodio que tiene, una dosis única, para ver si desaparecen los síntomas. Y algunos dirán, ¡ay, que les están dando corticoide! Bueno, ahora veremos que este es el tratamiento de esta enfermedad. Y como no hay una prueba con la que lo pueda diagnosticar, al final lo que hace es decir, mira, estamos sospechando, se lo explicas a los padres. Un ensayo terapéutico. Claro, estamos sospechando esto, vamos a poner en el siguiente episodio el tratamiento, y es que además es prácticamente instantáneo. O sea que eso es como lo hacemos y no hay otra forma. Hay que excluir las otras causas y probar si responde al tratamiento de este síndrome. Claro, digo que es casi instantáneo porque es que esos niños que a lo mejor estaban 4 o 5 días con fiebre alta, que parecían una faringitis, de repente en el primer día de evolución de la fiebre le das el corticoide y no vuelven a tener fiebre. O sea que ese es el tratamiento. Bueno, y luego lo que tenemos que tener claro es que esto es muy raro en niños pequeños, o sea, no podemos diagnosticar de FAPA a un niño de 1 año y medio, 2 años, es raro o inexistente en los menores de 3 años. Y luego, si además de estos síntomas que hemos dicho, que es la estomatitis aftosa, la faringitis, las adenopatías en el contexto de fiebre, si aparece un exantema, o sea, unas lesiones cutáneas, se queja mucho de dolor abdominal, tiene edema de párpados, deja de oír, tiene diarrea o cualquier otro síntoma que no sea clásico, pues tenemos que buscar otra causa que lo justifique. Claro, esto nos sirve para 2 cosas. Uno, para el propio diagnóstico, es decir, este niño tiene un síndrome FAPA, y luego también porque los niños con un FAPA tienen derecho a tener otras cosas. O sea, quiero decir, si tu hijo coincide que está con fiebre y diarrea y más o menos coincide en tiempo por el FAPA, pues es que a lo mejor lo que tiene es una gastroenteritis. No siempre le vamos a tener que diagnosticar de su cuadro episódico de síndrome. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de los tratamientos. Vale, pero vamos a ver un poquito que ya hemos dicho que era el corticoide, pero un poco cómo funciona este tratamiento y cuál es la evolución esperable. Claro, los padres, los oyentes, estáis acostumbrados que cuando los niños tienen fiebre y tienen malestar, mandemos normalmente pues un paracetamol o un ibuprofeno. En concreto, en el síndrome de FAPA, una de las cosas que ocurren por las que los niños tienen fiebre es que aumentan una serie de moléculas que hay en la sangre que se producen cuando nos inflamamos, que es contra las que tenemos que actuar para que baje ese episodio o cortarlo de inflamación, ¿no? Y entonces suele haber una respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos, que es el ibuprofeno de toda la vida, que no es regular. Es decir, tú lo das, hace un poco de efecto, pero luego vuelve a subir la fiebre. Sin embargo, lo que sí que se ha visto es que una dosis o como mucho 2 dosis de corticoides separadas 24 horas hacen que desaparezca la fiebre y el niño, o sea, acorta... Y todos los síntomas. Todos los síntomas, o sea, que acorta, pasas de tener un niño que tiene 5 días de fiebre a tener lo que tarden en darle casi el corticoide a los padres. A lo mejor solo hace 1 pico o 2 de fiebre, ¿no? Y entonces aparte, ese es el tratamiento estándar. Claro, y aparte de mejorar la calidad del niño en el sentido de que pasa menos días enfermo a lo largo de los meses, también disminuye muchísimo la ansiedad familiar, porque una vez que los padres ya saben qué es lo que tienen que hacer y que esta es la evolución de este proceso por el que está pasando su hijo, pues mejora muchísimo la calidad de vida de los niños y de las familias. Claro, ojo, no hace que desaparezcan los brotes. O sea, al final eso es una cosa, entre comillas, un poco madurativa, ¿no? Que ahora lo veremos en la evolución, o sea, que van a seguir ocurriendo. Pero claro, pasas de tener un niño que a lo mejor tenía casi 1 semana de fiebre todos los meses a tener a un solo día de fiebre, entonces todos los meses. Entonces es mucho mejor para la calidad de vida del niño, que puede seguir yendo al colegio y ese tipo de cosas, ¿no? Y de hecho, pues esto, como sabemos que es importante, una vez que lo diagnosticamos como criterio de exclusión de todas las otras cosas, tiene buena respuesta al corticoide y es un niño que está en la edad de tener el FAPA, pues ¿qué hay que decir a los padres? Bueno, vamos a ir tratándolo con corticoide y vamos a ver cuál es la evolución con el tiempo. Porque ¿qué es lo normal? Es que poco a poco estos episodios se vayan espaciando hasta prácticamente desaparecer. De media son 4 años desde el primer brote, pero hay niños que realmente es menos, o a lo mejor es porque hemos tardado más en diagnosticarlos y al final, pues bueno. Pero lo normal es que un niño de más de 7, 8 años que ha tenido un antecedente de FAPA, pues que ya no lo tenga o tenga algún episodio muy aislado que se va a autolimitar muy bien con el corticoide. Vale, y por terminar un poquito con el corticoide, que lo sabemos porque lo vemos en la consulta, mucha gente tiene mucho miedo a los corticoides, pero esto tendrá efectos secundarios a largo plazo y tal.
no se ha visto que una dosis única una vez al mes de un corticoide tenga efectos a largo plazo como para decir, es que le estamos dando mucho corticoide. No os preocupéis, es el tratamiento estándar y es el que se trata en estos niños. Sí que es verdad que en algunos niños, cuando tratas con corticoides para abortar el brote, ¿no?, que haces que se cesen todos los síntomas, eso hace que la frecuencia de los brotes aumente. Entonces, que tengas episodios que consigues cortar, pero que a lo mejor pasan de tener cada 4 o 5 semanas a tener cada 2 o 3 semanas. En esos casos se pueden valorar otros tratamientos, ¿vale? Como la colchicina, por ejemplo, pero que esto ya pasa un poco más a nivel de especialista hospitalario. Esto ya no lo manejamos tanto en atención primaria. Y luego, ya por último, por cerrar el tratamiento, ya hemos dicho que la evolución natural es que con los años mejore, se espacien los episodios e incluso llegan a desaparecer. Pero hay niños que sigue pasando el tiempo y que no responden bien al corticoide, a lo mejor se ha probado ya o incluso otro tratamiento y se plantea como tratamiento definitivo la amigdalectomía, que es quitar las amígdalas. Y es que es verdad que esto consigue erradicar los brotes hasta el 90% de los casos, en algunos casos un poco menos, pero bueno, suele ser como un tratamiento definitivo y curativo, y es una de las cosas que siempre hay que valorar en estos niños que no terminan de mejorar, y siempre consensuado con los especialistas, claro. Claro, y luego que es que además hay otras series, no por contradecirte, que dicen que mejoran solo hasta un 60%, o sea que a lo mejor quitas las amígdalas y el niño sigue teniendo los episodios. O sea que normalmente esto lo reservamos para que el niño que no termina de ir bien o que la calidad de vida que tiene pues no es la adecuada. Pero de todas maneras, lo que hay que transmitir a los padres es que el FAPA es una enfermedad benigna y que acabarán mejorando. O sea, sí es verdad que nadie quiere tener a su hijo una vez al mes con un episodio de estos, pero esto no influye más allá de lo que influye eso en su calidad de vida. O sea, no hacen que crezcan menos, ni que se desarrollen peor, ni que tengan infecciones recurrentes. O sea, que hay que transmitir un poquito de tranquilidad. Y luego lo otro que aquí yo creo que un poco está la clave, que es lo que una vez que tenemos a un niño diagnosticado en la consulta, claro, un niño tiene un FAPA y sabemos que a lo mejor va a acudir a la consulta una vez al mes, una vez cada 5 semanas, o los padres ya han aprendido a manejarlo y saben que si el niño empieza con fiebre, le dan en casa su dosis de corticoide y se queda sin fiebre, pues es que era el brote que sospechaban. Pero claro, ¿cómo diferenciamos si un niño tiene anginas de que tiene un brote? Porque claro, tiene todo el derecho del mundo, ¿no? Un niño que tiene un FAPA también se podrá coger otras cosas, ¿no, Elena? Claro, de hecho al principio siempre pensabas que tenía otras cosas sino el FAPA. Así que bueno, lógicamente cuando este episodio pues no le tocaba, ¿no? Decimos, no, es que han pasado 15 días y a este niño le pasan cada 4 semanas. O no es solo que está el niño, sino que están otros convivientes en su domicilio con otros síntomas, o le hemos dado el corticoide y no mejora, pues podemos pensar que está pasando por otro proceso. Así que bueno, ante la duda, siempre acudir al pediatra. Y como siempre, transmitiros que, por último, que los corticoides en este caso están bien indicados, son dosis únicas puntuales que no tienen efecto a largo plazo y que este es un proceso benigno que se va a autolimitar en el tiempo y el niño va a tener una vida completamente normal. Bueno, Gonzalo, ya lo vamos a dejar aquí porque no sé cuántos de nuestros oyentes habrán aguantado hasta el final, porque como hemos hablado de algo raro, pues bueno, esperamos que de todas formas hayáis conseguido aprender algo. Es cierto que el síndrome FAPA es raro y que muchos no conocerán a nadie que lo tenga, pero mira, hoy hemos hablado, por ejemplo, de que los corticoides en ciclos cortos, aunque sean repetidos, no tienen grandes efectos secundarios, así que yo creo que seguro que todos hemos aprendido algo nuevo. Pues vamos a cerrar con el resumen del episodio de hoy. El síndrome FAPA se caracteriza por episodios recurrentes a intervalos regulares de fiebre, faringitis, adenopatías y aftas orales. Está encuadrado dentro de los síndromes autoinflamatorios y fiebres recurrentes, pero su evolución es benigna. Lo habitual es que se produzca en niños de 3 a 10 años y que con el paso del tiempo los brotes se resuelvan con una media de 4 desde el primer brote. El diagnóstico del síndrome FAPA es clínico, por lo que no existe ninguna prueba complementaria que confirme o descarte esta enfermedad. El tratamiento habitual del brote es una dosis única de corticoide, ya que la respuesta es buena y hace que desaparezca la fiebre. Solo en casos muy seleccionados se realiza una extirpación de las amígdalas como parte del tratamiento de un síndrome FAPA. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos hayáis escuchado. Y por supuesto, gracias a Adeslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene.
Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces. Marco Valerio Marcial Dixit.